Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Sebastián Rodríguez. Soy fotógrafo de naturaleza especializado en paisajismo y astrofotografía. Es un gusto para mí verles algunas caras conocidas de algunos compañeros que han caminado conmigo en la montaña. Ya, qué chévere. Bueno, hoy me van a acompañar por el camino que yo he tenido que llegar para subir estas montañas. Este camino ha sido un camino de transformación en el cual yo descubrí qué es lo que quería hacer por el resto de mi vida. Ahí está el Cevitas cuando era bebé, chiquitito, cara de malcriado también. Era un niño bien travieso. Me acuerdo que mis papás siempre me decían, hijito, vos tienes más energía que todos en la casa. Y me encantaba muchísimo andar en la bicicleta. Tenía esta pasión por andar con las bicis. Mi papá tenía una moto, me fascinaban los autos. Y siempre tuve esta pasión por conectarme con estos elementos que luego me llevaron a hacer mi carrera como ingeniero. Yo soy ingeniero mecánico automotriz. Y recuerdo que mi papá siempre me decía, con mi familia íbamos mucho a las montañas, íbamos a caminar en los páramos, y él llevaba su cámara fotográfica y me enseñó a fotografiar. Y yo me acuerdo que siempre le decía yo a mi papá, me encantaría aprender algún día a fotografiar, a utilizar esta máquina para contar mis historias, mi vida. Entré en la ingeniería, trabajé como ingeniero mecánico más o menos unos 10 años y fui gerente comercial de una de las empresas más grandes del Ecuador. Y me acuerdo que mientras estaba en esta etapa de mi vida, sentía un vacío súper interno dentro de mí, como que no era lo que yo había nacido para hacer, la mecánica. Y sentía una atracción súper grande por las montañas, tenía una atracción bastante grande por la naturaleza, pero no sabía qué era, ¿ya? Un día, por coincidencia, tuve un sueño que fue mágico, un sueño que fue fantástico para mí, un sueño en el cual yo estaba caminando en unas montañas que nunca había conocido y al lado mío venía una persona que igual caminaba conmigo y me iba diciendo cosas, me decía, Sebas, te estoy esperando, ven a visitarme, me gustaría que camines conmigo también. Y yo, mientras caminaba en estas montañas, que son las que están más o menos viendo acá, sentía esta pasión por estos lugares. Y decía, esto es un llamado, es una señal. Me acuerdo que me desperté en la madrugada y después de tener este sueño tan fuerte, tan vívido, decidí firmar la renuncia y escribir la renuncia para la empresa en la que trabajaba. Esa noche la escribí, me desperté, fui a la oficina, le entregué la renuncia a mi jefe. Mi jefe me dijo, ¿estás loco? ¿Por un sueño vas a renunciar? Le dije, sí, porque siento algo muy interno mío que me llama, que me está llamando a la naturaleza. Ese mismo día compré yo un pasaje y le convencí a un amigo, yo estaba loco, ¿no? Le convencí a un amigo de que vayamos a la montaña. Algo que es interesante de esto es que mientras sucedía todo esto, mi mamá me regaló su cámara. Esta es una cámara análoga de más o menos unos 40 años. Y me dijo, cuando me regaló, me dijo, mi hijo, recuerda que esta es una cámara, pero también es un equipo que puede guardar el tiempo. Es una máquina del tiempo. Y me pareció súper interesante ese concepto. Compré el pasaje y le convencí a un amigo y nos fuimos a la Patagonia Argentina. Estuvimos más o menos 6 meses durmiendo en una carpa, donde aprendimos a cocinar, aprendimos a sembrar, aprendimos a intervenir en la naturaleza, aprendimos a entender un poco cómo es la naturaleza y cómo funciona a través del ser humano. Y fue hermoso porque yo me acuerdo que pusimos la carpa, aquí no se ve porque estábamos en invierno, ¿no? Y empezó a nevar un montón y yo me acuerdo que con mi amigo decíamos, mira la magnitud que nos rodea. Qué fantástico estar rodeados de esta enormidad que son las montañas. Y en este momento tuve mi primer proceso de transformación. Y por eso es que yo les digo, es importante a veces oírle a su niño interior. Este proceso de transformación es el que me llevó a mí a decidir que esto quería hacer por el resto de mi vida. Ahí estoy caminando, no sé si me ven ahí, ese chiquitito. Y me acuerdo que yo me paré ahí y dije, wow, estoy realmente sobre un planeta.
a veces no somos conscientes de que estamos en un planeta, no estamos tan conscientes de eso. Y desde ahí decidí que mi búsqueda como fotógrafo iba a ser el rendirle un homenaje a las montañas, un homenaje en el cual yo quería hacerle a la montaña un monumento, sí, un homenaje en el cual yo quería que la gente que miraba mis fotos sienta pasión, sienta esa energía que yo sentía cuando yo caminaba por las montañas. Recuerdo que volvimos al Ecuador después de estos 6 meses de sufrimiento, porque estuvimos ahí aprendiendo a cocinar, aprendimos a cazar, aprendimos a convivir con la naturaleza, fue algo mágico. Volvimos más flacos, yo por eso me quedé ahí con la misma talla. Y me acuerdo que cuando regresamos mi mamá me dijo, mijo, ¿qué te pasó? Eres otro. Y en realidad sí, yo volví como otra persona, volví cambiado, volví transformado. Y lo primero que hice fue subir una montaña. Esta es la primera montaña que subí, es del Cayambe. Y me acuerdo que mientras iba caminando, yo nunca había subido una montaña. em, Todos mis amigos se me reían porque decían, ya falta poco, ya íbamos caminando 7 horas. Y decía, ya falta poco, ya vas a llegar. Y yo llegué de rodillas a la cumbre. Pero me encantó todo lo que yo viví en ese momento. Entonces les iba fotografiando y estos elementos que ya eran mis compañeros se convirtieron en estos astronautas de este escenario que yo iba caminando. Y me parece fantástico porque una de las características de mi obra es esta sensación de mostrarle al mundo cómo somos, ¿sí? Cómo somos realmente como un planeta. Así nació un proyecto que se llama Somos Tierra, que es un proyecto en el cual estoy trabajando que posiblemente se convertirá en un libro, que es el estudio de la vinculación del ser humano con la naturaleza, cómo nosotros los seres humanos somos capaces de convivir, de manejar bien los recursos, de vivir en equilibrio con la naturaleza sin hacerle daño a la naturaleza. Y eso es súper importante porque en este mundo en el que vivimos, en especial ahora, a veces ya no regresamos a ver a las estrellas. A mí me pasa eso que a veces estamos tan encerrados en la ciudad que no regresamos a ver arriba, no vemos lo mágico, no nos, nada nos impacta, nada nos llama la atención. Y yo creo que vivimos en un país increíble. Vivimos en un país rodeados de montañas, rodeados de parajes, de naturaleza, que es un país frondoso y que cada vez más nos va indicando cómo se va transformando y cómo eso también afecta en el calentamiento global. Miren, esta fotografía del Cotopaxi, yo la hice más o menos hace unos 10 años. Y si se fijan ahora, el nuevo Cotopaxi ya no tiene tanta nieve. Cada vez está perdiendo más glaciar. Peor aún cuando se prendió porque estaba con el proceso eruptivo. Y si se fijan aquí, también tenemos un elemento galáctico. ¿Quién adivina qué planeta es ese? Venus, muy bien, excelente. Venus se presentó en esta foto, que fue una de mis primeras fotografías nocturnas, y fíjense en que es parte protagonista, pero también nos muestra como que fuera un planeta, ¿no? Imagínense, en esta foto se pudo haber hecho también en otro lugar, en Venus, en Marte, es un planeta. Y a veces cuando estamos parados ahí no nos damos cuenta que es un planeta. Fíjense en las nebulosas, tenemos ahí Venus de nuevo, tenemos algunas galaxias, sí, estamos rodeados de esos elementos que nos están siempre diciendo que vivimos en un planeta. Em, Como les conté al principio, mi mamá me regaló esta cámara, que era una máquina del tiempo, esta cajita. Y yo con el tiempo descubrí que esta cajita podía guardar realmente el tiempo. Fíjense, en esta foto tiene más o menos unas 2 horas de exposición, donde yo le dejé toda la noche que se absorba la luz, ¿ya? Y si se fijan, lo que estoy realmente graficando en la imagen es el movimiento de las estrellas y el movimiento de la Tierra en su propio eje, ¿sí? Esta foto está apuntada hacia el este y lo que estamos viendo es a Venus generando justo una línea totalmente transversal en el movimiento de la Tierra. Quiere decir que durante esas 2 horas se generó esa luz, que es súper interesante. Quiere decir que yo le logré capturar durante 2 horas a Venus en el recorrido de la Tierra. Si nos vamos más allá, esto sería apuntando hacia el norte, donde ya vemos el punto justo, el centro completo, donde la Tierra gira en su propio eje,
Y por eso vemos este arco, que es súper interesante porque nos muestra también cómo el planeta gira realmente totalmente en círculos, ¿no? Es súper interesante. Aquí le vemos a la Antisana también y la famosa Vía Láctea, que como ustedes saben, la Vía Láctea es parte de nuestras galaxias y nosotros somos parte de la Vía Láctea también, donde tenemos más de 200.000 millones de estrellas. Fantástico poderlo ver desde el Ecuador, uno de los países donde mejor se puede visualizar la Vía Láctea. Tuve la oportunidad de viajar a muchos países, entre esos Islandia, y yo me acuerdo que tenía una presión social. Mucha gente me decía, Sebas, pues si has fotografiado toda Sudamérica, Europa, y no has ido a Islandia, todos los fotógrafos van a Islandia. ¿Por qué no vas? Primero, porque es carísimo. Pero segundo, porque yo no estaba muy preparado. Investigué bastante sobre este lugar. Me pareció interesantísimo porque es una isla. Y claro, todos los tours y todo lo que uno averigua está hecho para gente con muchísimo dinero, ¿no? Pero cuando fui, yo me fui de mochilero, llevé mi carpa, me alquilé un carro y decidí viajar por Islandia durante 15 días. A los 2 días ya me estaba congelando porque estuve a menos 40 grados. Pero algo que me pasó que es súper interesante y que es súper importante es que nunca tuve un impacto visual. Sí, a ver, me gustan mucho las auroras, muy lindas. Así estaba, miren, sufriendo. Y es hermoso Islandia, es una isla espectacular, pero nunca sentí el asombro que yo he sentido aquí en el Ecuador. Cuando uno viaja al Chimborazo, al Cotopaxi, a la Antisana, uno realmente se queda con la boca abierta de lo impactante que son estas montañas. Y claro, todos estos fotógrafos millonarios, ¿no? Porque me acuerdo que me encontré con muchos de ellos, no conocen el Ecuador. Y yo creo que en el Ecuador se quedarían locos, porque unos están locos ahí viendo unas cascadas, que sí, son lindas las cascadas, pero imagínense lo lindo que sería que ellos tengan la oportunidad de ver las montañas que nos rodean. Y eso es lo interesante. Bueno, esta es una de las cascadas más grandes que hay en Islandia. Y lo lindo es que tienen una luz espectacular, ¿no? Para fotografía. Ahora estoy trabajando en unas abstracciones de los volcanes. Esto sí, sí es súper interesante porque a veces parece ser otro planeta. Y este es nada más que el glaciar del Cayambe. No le pueden ver un poquito más abstracto, ¿no? Igual con Venus, un diente parece, ¿no? Y esta abstracción que yo intento hacer de el planeta Tierra. En febrero del 2016 tuve la oportunidad de participar en la tercera misión geodésica francesa, junto al Iván Vallejo, la Carlita Pérez y un científico francés llamado Mathieu, en donde pudimos determinar que el Chimborazo era el volcán más alto del mundo con respecto al centro de la Tierra. Y también fue importante porque se realizaron los primeros análisis sobre las placas tectónicas en el Ecuador. Lastimosamente, un mes después hubo el terremoto de Manabí, pero estas antenas ayudaron a medir muy bien cómo se mueven las placas tectónicas en todo el Ecuador. Esto me ayudó a mí a que mi obra también trascienda y viaje por todo el mundo. Fue fantástico porque todas las obras se transmitieron en todos estos medios de comunicación. En febrero de este año tuve la oportunidad de participar en el Mundial de Fotografía. Esta fotografía quedó cuarta como mejor fotografía a nivel mundial en fotografía de paisajes y fue galardonado como uno de los mejores fotógrafos de Sudamérica. Y lo interesante de esto es que todos estos países que estuvieron en Singapur reunidos pudieron ver uno de nuestros volcanes es uno de los más lindos del mundo, que es el Cotopaxi. Esto me llevó a mí a cumplir mi sueño. Yo creo que cuando ya uno ve estos reconocimientos, uno siente que ya cumple el sueño. Y yo les invito a ustedes también a soñar, a transformarse. Y yo utilicé mi cámara fotográfica como un medio de transformación. Espero que ustedes también encuentren su herramienta de transformación. Muchas gracias.